Podbox. Así es, bienvenidos a una vitamina más. Híjole, la verdad es que ya hacía falta una vitamina. Ustedes dirán, oye Charlie, ¿pero por qué? Pues descansamos una semanita, ¿no? Nos dimos el lujo de descansar una semanita, pero ya estamos de regreso con diferentes temas. Y antes de entrar a los temas, pues quiero decirles que muy buenas las tengan, pero mejor las pasen. Así que donde estén viendo este programa, a la hora que lo estén viendo, ya sea a través de YouTube o también de cualquier plataforma de audio, Spotify, Apple, Amazon, la que ustedes quieran, pues ahí estamos en contacto. Y les agradezco todos sus comentarios que luego me mandan a través de Instagram o nos dejan sus comentarios en YouTube. Saludos a Camilo de hasta Colombia, que vaya que nos ha escrito, me escribe bastante seguido ahí por Instagram, y había pedido 2-3 programas. Camilo, ya se te hizo, este programa es para ti, pero también para toda la gente que nos ve en Argentina, en el interior de la República, en Colombia, bueno, en muchos lados. Gracias por seguirnos, y este programa y estas vitaminas están hechas para todos ustedes, y ya saben que, bueno, siempre tenemos gente vitamina, gente que aporte, y cero tóxicos. Aquí no hay gente tóxica. Luego, las únicas toxinas que nos metemos son otras, pero esas no vamos a platicar el día de hoy. Y yo tengo el gusto de, en esta vitamina, de presentarles a un gran amigo que es músico, es terapeuta, pero también es psicólogo, y hoy con nosotros está Arturo Fernández. ¡Eso, caramba! Bienvenidos al podcast que te da la dosis perfecta de vitamina D. Vitamina D. Todo lo que quieres ver y escuchar. Todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Vitamina D con Charlie Mont. ¿Y a ti? ¿Te hacen falta vitaminas? Ah, ya se te extrañaba, mi Arturo. Igualmente, mi Charlie, aquí ya extrañaba toda la vitamina D. ¿Cómo te ha ido? Estás en friega, ¿verdad? También. Ahí vamos, mi Charlie, sí, afortunadamente con actividad en diferentes eventos en los que toco, ya sea talleres, ¿no?, de gestión de emociones o performance o algunos conciertos que también van saliendo, y lo que es la terapia, ¿no?, la consulta privada. Entonces andamos en eso, mi Charlie. Híjole, ¿cómo le haces para tener tanto tiempo? Porque sí está cañón. ¿Ahorita qué eventos traes? ¿Traes alguno próximo? Pues voy a ir a tocar a San Juan del Río, a Querétaro, okay, a un estudio de yoga este fin de semana, de hecho. Y pues llevo a cabo 2 actividades. Una que le llamo sesiones sonoras de mindfulness, donde se explica a grandes rasgos qué es mindfulness, qué no es, porque también hay mucha confusión al respecto, cuál es su aplicación, sus beneficios, pero todo esto lo hago a través de, o sea, con la ayuda de elementos sonoros, con instrumentos de diferentes partes del mundo, como una herramienta didáctica para asimilar de una forma más amena, más lúdica, pues lo que es esta técnica de meditación y de entrenamiento mental. Entonces, por un lado llevo a cabo estas sesiones sonoras de mindfulness, y dentro una variante de esa actividad es atención plena en movimiento. Es como esta técnica de meditación, pero en movimiento, ¿no? También se tiene la idea de que meditar es solamente estáticamente, claro, pero también se pueden desarrollar habilidades relacionadas con la meditación, como la atención, la concentración, la percepción de la relación entre mente y cuerpo y todo esto, pero a través de dinámicas. Entonces voy a ir a hacer esto allá en San Juan del Río, y pues preparando también unos conciertos con algunas bandas también. Ay, no, ya en todos lados. Ya al rato le vamos a tener que pedir autógrafo. Ven, Arthur, ya se cotiza más que unas bandas. No, ¿cómo crees? No es cierto, Arthur. No, la neta, qué placer que estés con nosotros. Te es el tiempo de estar acá. Uh-huh. Y creo que estaría chido luego hasta hablar del mindfulness, ¿no? O sea, exactamente. Porque sí hay como mucha gente que lo toma, pues, como entienda, ¿no? O sea, sí, y es de cierta manera normal, porque es un término que de alguna forma se puso muy en boga en los años 80, okay, pero que de alguna manera está como propagándose de unos años para acá, de unos 5 años para acá, y hay varias distorsiones al respecto. Entonces sería interesante poder revisar esto, el poder platicar, sí, estaría cool, cuáles serían como parte de sus distorsiones más comunes, ¿no?, de los mitos que hay también.
Y pues justo como hemos estado revisando, Charlie, en otras cápsulas, en otras ediciones de vitamina D, que esta parte de la ansiedad, de la depresión, de los pensamientos distorsionados, ¿no? Pues de alguna forma una herramienta muy poderosa es la atención plena. Entonces ya nos tocará dedicarle un tema, un programa específico a ese tema. Me late. Sí, ya hemos tenido algunas vitaminas, pero justo hoy toca una vitamina que es pues muy importante. Creo que es una vitamina que mucha gente padece. Algunos la padecen y no saben cómo tratarla, algunos otros la padecen y la sobrellevan, algunos otros la padecen y no saben, y es el tema de la ansiedad, ¿no? Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Así es. ¿Y qué es la ansiedad, no? O sea, vamos a empezar por qué es la ansiedad. Claro que sí, Charlie. La ansiedad es un trastorno mental. Bueno, vamos a platicar en dos sentidos con respecto a este tema, ya que en sí ansiedad podría ser definida como un estado de inquietud, de alteración, que tiene que ver con anticiparse ante una situación, una amenaza futura, ¿no? Esa es como básicamente la definición, y de alguna forma está presente en la vida cotidiana de las personas a cierto grado. O sea, la ansiedad de alguna forma tiene una función, pero a la ansiedad, clínicamente hablando, ya es un trastorno. Claro. Entonces sí es importante diferenciar, porque muchas veces yo puedo decir, me siento ansioso, ¿no? Pero no necesariamente eso tiene que ver con que tengas ansiedad. Tengo el trastorno claro. Clínico de la ansiedad. Es un poco como lo que comentábamos la vez pasada en la depresión. Claro. Puedo tener una sensación de tristeza, incluso tristeza profunda, o puedo tener rasgos depresivos, pero es muy diferente ya tener en sí el trastorno y cumple una serie de criterios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta al hablar del tema, porque está en nuestro cotidiano el utilizar esa palabra, ¿no? Me siento ansioso, ¿no? Sí, totalmente. O considero que tengo ansiedad, pero podríamos decir que hay un tipo de ansiedad o un grado de ansiedad que es hasta cierto punto natural, que suceda en nuestra vida cotidiana, que nos permite incluso accionar, resolver, predecir, prevenir muchas cuestiones, pero ya cuando empieza a alterar varias áreas de la vida, ya sea, ya no puedo dormir bien, está afectando también mis hábitos alimenticios, la forma en cómo me relaciono con las demás personas, incapacidad para poder desempeñarme en el trabajo. O ya hasta ciertos ataques, ¿no? Que ya no te permiten ni siquiera ser funcional, ¿no? Exactamente. Digo funcional entre comillas, ¿no? Porque pues, hay gente que ya no puede, o sea, le dan estos ataques y se cierra totalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, para que podamos considerar que tenemos propiamente un trastorno de ansiedad, pues se cumplen varios criterios, ¿no? Tiene que ver mucho los síntomas tanto psíquicos y tanto físicos, ¿no? Y que ahorita tú dijiste algo súper importante. Usamos luego estas palabras muy natural, ¿no? Uh-huh. O sea, las usamos en este lenguaje coloquialmente, hablando de, no sé, me acuerdo que o hasta los niños, ¿no? De, ya no seas ansioso, no comas ansias. Ándale. ¿No? Esa es como la que siempre está, ¿no? No comas ansias, espérate. No, es que ¿a dónde vamos a ir? Esa es la ansiedad que a lo mejor es muy normal, se trabaja y todos la tenemos, digamos, ¿no? Pero ya este padecimiento clínico, como dices, o sea, que ya se vuelve un trastorno, es algo que ya no te permite ir más allá, ¿no? Sí, que no te permite funcionar de una manera adecuada, óptima, ¿no? Adaptativa. Esa es como parte de las señales que te van a indicar cuando dices, oye, pero yo antes me desempeñaba bien en el trabajo, podía ir a mis juntas, podía hablar en público, podía viajar en avión, claro, bien, y no tenía este tipo de situaciones donde me estoy anticipando a escenarios catastróficos, ¿no? Entonces hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Hay varios tipos de ansiedad. Ahorita vamos a hablar quizás de las más comunes, pero muy interesante lo que comentas, muy cierto, de que como está en nuestro cotidiano este tipo de palabras, muchas veces no las filtramos o no las discriminamos en el sentido de, bueno, una cuestión es que tengo características de comportamiento de ese tipo de
conducta o de situación, pero ya otra cosa es propiamente el trastorno clínico. Sí, y que luego, bueno, hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? De que vemos a personas que a lo mejor lo padecen y les decimos luego palabras, ¿no? Cosas sin saber más allá de lo que están pasando, viviendo. Yo sabía que, y corrígeme si estoy mal, que la depresión es un poco vivir en el pasado, ¿no? Coloquialmente, o sea, sin irnos más allá, ¿no? Y la ansiedad es prácticamente estar en el futuro. Sí. Estar pensando o sobrepensando situaciones que pueden llegar a pasar, pero que van a pasar, ¿no? Exactamente. Una forma quizá de poderlo categorizar, ¿no? o clasificar en cuestión de pensamientos, sí es una forma donde quizá la depresión está como matizada por una insistencia en situaciones del pasado, y por qué hice esto, y si yo hubiera hecho esto, lo otro. O sea, hay una temporalidad que tiene que ver con el pasado, y en el caso de la depresión, muchas veces esta parte de todavía no suceden esas situaciones, esos escenarios, esos resultados, pero la mente está como atrapada en una rumiación, ¿no? Como en un bucle, en un loop. Sí, donde, no, es que seguramente me va a pasar esto. Y si no me pasa eso, pues seguramente entonces va a estar peor. Y si no va a estar peor, pues entonces menos peor que eso. O sea, pero todo tiene que ver con un matiz de algo negativo. Okay. Entonces, de alguna forma, esa es la característica principal en cuestión de pensamientos. Sin embargo, también parte del trastorno son los síntomas físicos, ¿no? Que es importante también considerarlo. No solamente es una actividad que se lleva mental, claro. En la parte cognitiva, no solamente son pensamientos, sino son otro cúmulo de síntomas que conforman como tal el cuadro. Que justo me acuerdo mucho alguna vez en terapia contigo que me decías, hay que ser luego consciente también del cuerpo, ¿no? O sea, exactamente. ¿Por qué está pasando esto y físicamente qué estoy sintiendo, ¿no? Porque a lo mejor se refleja diferente y cada persona es diferente, ¿no? O sea, la ansiedad puede ser sudoración en las manos, que no dejas de mover a lo mejor las manos o la pierna, ¿no? Este tipo de movimientos, que se comen las uñas, ¿no? O sea, como cierto tipo de rasgos físicos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otro tipo de rasgos o características físicas llega a pasar? Sí, por ejemplo, ya dolores musculares, ya una cuestión más patológica, okay. Ya dolores musculares, también dificultad para concentrarse, ¿no? Dificultad para rendir, esta parte donde te paralizas totalmente, o sea, ya no puedes llevar a cabo ciertas funciones, por decir, hablar en público, puede ser parte de una consecuencia de un tipo de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, las fobias. Las fobias es una de las variantes de los trastornos de ansiedad. Okay. La parte del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, donde hay rituales, les llaman compulsiones, donde se lleva a cabo actos repetitivos, donde reviso en múltiples ocasiones la llave del gas, o cuando cierro el coche lo reviso en muchas ocasiones, donde para ir pisando mosaicos no cuido que no pise las líneas. Las líneas, claro. ¿No? O estoy revisando números constantemente. Entonces se vuelven como rituales, pero que van manifestándose a lo largo de mucho tiempo. No es solamente de un día, ¿no? Sino eso ya es incluso de meses. Y que luego no lo vemos, ¿no? Porque justo nuestra rutina a lo mejor no lo permite, pero yo me acuerdo a lo mejor en algún momento cuando estaba en Guadalajara que me empezaban a dar como ataques de ansiedad y no podía respirar. O sea, como que sentía que me faltaba el aire, ¿no? Uh-huh. O me daban ganas de vomitar. Y pues yo decía, de la nada, ¿no? Y siempre dices, es que de la nada me pasó. Y no es de la nada, como dices, o sea, hay un proceso, ¿no? Que mentalmente yo sí estaba como de, híjole, es que tengo que pagar la renta, y es que tengo que hacer esto, y es que y es que y lo traes ahí como estos pensamientos rumiantes, ¿no? Que son los que estás como masticando todo el tiempo, y cuando ya me daba cuenta, no manches, ya tenía, o sea, dolor de pecho, no respiraba, quería vomitar, y, o sea,
es como a lo mejor un proceso que a lo mejor habrá gente que tenga otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, es que es muy compleja, ¿no? La parte de la ansiedad, porque se ha identificado que es gradual la forma en que justamente se va dando. De alguna forma, si no se atienden situaciones que van aflorando en la cotidianidad, como lo que ya dijimos, ¿no? Donde dices, oye, pero yo antes sí podía hacer esto y ahora no, o dices, de alguna manera tenía esa preocupación o siempre tenía estas necesidades, pero las resolvía, les hacía frente de cierta forma y ahora no. Entonces se puede deber a múltiples factores, ¿no? La parte también ambiental, la parte biológica, ¿no? ¿Qué está sucediendo en nuestro cerebro en esa temporada de nuestra vida? Y eventos que pueden detonar o que pueden de alguna forma exacerbar la presencia de síntomas de ansiedad, ¿no? ¿Habrá situaciones que también te pongan en ese estado? O sea, que poco a poco se te detone esto, o sea, que tú estés muy bien a lo mejor los 365 días y vayas a tomar un avión y ahí, pújale. Pues de alguna forma, como también sucede en la depresión, se considera un trastorno que su origen tiene tres como raíces, ¿no? Lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? Por eso le llaman fenómenos multifactoriales. Okay. Entonces, tratando de contestar a lo que me preguntas, Charlie, sí puede una situación detonarte un posterior trastorno de ansiedad. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el estrés postraumático? Trastorno de estrés postraumático, que es otro de las variantes de los trastornos de ansiedad. Okay. Entonces, ante una situación de una pérdida muy fuerte, una catástrofe, por ejemplo, la pandemia es una situación, claro, que puede detonar este tipo de trastornos. Que, ojo, o sea, una cosa es que después del evento traumático, o un asalto, un tipo de abuso, ¿no? Algo que... Un temblor. ¿No? Que ya es que casi no hay acá en la Ciudad de México. Exactamente. Entonces, a partir de un evento que a veces podría ser extraordinario y que rompe justamente con la rutina, eso puede como desestabilizar a la persona y puede propiciar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, el estrés postraumático, por ejemplo, se cataloga como tal una vez que pasó el evento. Si en un mes, transcurrido un mes, de alguna forma no tiene o desarrolla o empieza a implementar herramientas para hacerle frente a ese disparador que le genera ese shock, por así decirlo, uh-huh, entonces podríamos estar hablando de un estrés postraumático, porque ya pasó un tiempo considerable y de alguna manera está muy vigente, muy fresco, muy, muy potente la reacción, la sobrereacción que hay. Entonces, de alguna manera sí hay eventos que a lo largo de nuestra vida pueden influir para que se detone un trastorno de ansiedad. Y bueno, no nos vayamos muy lejos. El ritmo de vida que tenemos en la actualidad pues tiene que ver con muchísimos estímulos que van encaminados hacia el desempeño, el ser más productivo, el ser exitoso. Todo ese tipo de situaciones, a final de cuentas, generan situaciones de ansiedad. Y que ahora, justo este tipo de padecimientos son muy diferentes, ¿no? Porque luego llega a pasar en México que es de, tengo ansiedad, ¿no? Tu tío Lalito también tiene, ¿no? Tómate esta pastilla. Y ahí andan recetando y pues a lo mejor el tío Lalito tiene otro tipo de ansiedad y tú tienes otro tipo de ansiedad. ¿Cuáles serían los tipos de trastornos de ansiedad? Uh-huh. Pues fíjate, parte de lo que estuvimos platicando ya, uno es el trastorno de ansiedad generalizada, okay, que de alguna manera es que durante aproximadamente 6 meses mínimo
tienes una situación prácticamente diario relacionada con preocupación muy intensa, situaciones también de que algo malo va a pasar, de que no vas a dar el ancho, ¿no?, en ciertas actividades, inquietud muy exacerbada, pensamientos también muy anticipatorios negativos, pero todos los días, o sea, durante 6 meses. Ese, por ejemplo, es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el más común. Es el más común de los trastornos de este tipo. Otro es el trastorno obsesivo compulsivo. Hay algunos manuales que no lo consideran como propiamente ya de ansiedad, sin embargo los síntomas producen ansiedad. Entonces el trastorno obsesivo compulsivo es justamente tener pensamientos muy repetitivos sobre algo y está ligado a los rituales que decíamos, compulsiones, acciones que se repiten constantemente y que vuelven incluso ya a un poco atrofiante la vida de la persona y de su entorno, ¿no? Porque dices, oye, ¿qué onda? O sea, ya revisó 5 veces las llaves, o sea, de si cerró la casa, ¿no? Y se vuelve a regresar y se vuelve a regresar. Entonces empieza a ser discapacitante. Otro de los trastornos es el trastorno de estrés postraumático, que ya comentábamos a partir de un evento desafortunado, ¿no? Pero que es como atípico. Claro. De alguna manera desencadena mucha intranquilidad y reacciones muy extremas de situaciones que aluden al evento. Ni siquiera es que suceda, sino situaciones que la persona asocie al evento traumático, ¿no? Sí, que a lo mejor no sé, un terremoto, un temblor, ¿no? Y estás en un edificio y se mueve tantito y de ahí ya detonas, ¿no? O algún sonidito. Un sonidito, ¿no? O sea, exactamente. O si hablan de temblor, o si hay algo relacionado con, no sé, que tenga que ver fenómenos con naturales. Okay. Entonces le dispara esta situación. Otro de los trastornos también más conocidos son las fobias, ¿no? Que puede ser fobia a volar en avión. Por ejemplo, hay gente que le da, que de alguna manera se paraliza. O sea, que una cosa es que te dé nervios, que te pongas intranquilo, inquieto, y otras cosas que digas, no, o sea, creo que Robert Smith, por ejemplo, tiene fobia, ¿no?, a volar en avión. Sí, hay varios. O sea, de hecho había hasta un exfutbolista de la selección de Holanda, como en los 90, que dejó de ir a mundiales porque no podía volar en avión. Exactamente. O sea, hay partidos y así. Entonces ahí es donde justamente se puede pues ver la diferencia entre que es una situación donde te da cosita, ¿no?, subirte al avión, y otra cosa es que ya no, o sea, te incapacita, ¿no? O sea, de plano no puedes. Sí, que te paralice totalmente. Ajá, porque está tan exacerbado ahí los pensamientos, y se vuelve como un círculo ahí como vicioso, por así llamarlo, porque los pensamientos van nutriendo las mismas reacciones en el cuerpo. Y al revés, o sea, la misma exaltación que hay de una, por ejemplo, aceleración cardíaca, frecuencia cardíaca, sudoración, todo esto me hace sentir que justamente estoy en un peligro muy grande. Entonces se retroalimenta y es un círculo difícil de romper. Claro. Que ya tiene que ver con cómo están funcionando los neurotransmisores. No es una cuestión de voluntad que tú le digas, oye, ya cálmate, oye, ya. Sí, no. Claro, como la depresión, ¿no? El ánimo, y dices, hijo de tu vida. Exactamente. Entonces, muchas veces es peor, ¿no? Claro. En esos casos, lo más importante es el darle espacio a lo que se está sintiendo. Y claro, tratarse de manera profesional, porque no lo va a resolver una cuestión de como superficial, vamos, o pasajera, ¿no? Y que justo esto que estás diciendo, luego mucha gente lo toma así, como que es pasajero. Y entonces es de, bueno, yo conozco una chica que en algún momento, regresando de Las Vegas, se tuvo que bajar del avión. O sea, se tuvo que ir con mi mamá y al hospital, porque no, o sea, la ansiedad ya no le permitió de que, o sea, no, yo no estuve ahí, pero sí fue como de, ¿qué onda? Ya viene para acá, y fue de, no, creo que vamos a tomar otro vuelo porque pues le pasó este episodio, ¿no?, de ansiedad. O sea, que ya hasta la tuvieron que llevar a un doctor, ¿no? Claro. O sea, después de ahí. Y ahí es cuando ya se vuelve algo peligroso, ¿o no? Sí, totalmente. Si no se atiende a tiempo, o como comentaba hace rato,
pues empieza a discapacitarte, ¿no? Y tanto a ti como a tu entorno. Entonces, por eso es tan importante. Hoy en día, incluso en México, ya se tiene como direccionado en cuestión de leyes el atender en los niveles de salud, lo que le llaman de primer nivel, la salud emocional. Porque antes se veía así como, pues como algo como casi ya muy extremo, o como algo complementario a la salud básica, ¿no? Pero hoy en día es prioridad, porque también aparte los planteamientos y propuestas que tiene la Organización Mundial de la Salud, pues ha visto lo imperativo que es el atender la salud integral y considerando la salud mental. A mí en lo particular no me gusta utilizar este término de salud mental, yo le llamo más salud emocional, claro. Porque muchas veces se focaliza o podríamos decir que se ubica en una zona muy específica a la salud emocional, y cuando no necesariamente es atender con una pastilla o enfocándote en los pensamientos. La salud emocional implica otros aspectos como lo que decíamos de la conciencia, por ejemplo, corporal. Es básico para el manejo de las emociones también el considerar esta parte, ¿no? De dónde estoy sintiendo la emoción, cómo se está sintiendo, cómo es ese tipo de episodio, para que yo a partir de eso pueda aprender a gestionar, sino cómo. Claro. ¿No? Entonces, pues, hoy en día se tiene ya esta relevancia a atender por lo discapacitante que es, ¿no? Entonces, así como la ansiedad, como la depresión, que baja a una productividad impresionante e impacta en la economía y en muchas áreas de la cultura, pues también la ansiedad, ¿no? Entonces, sí es importante, precisamente, lo mejor es prevenir, justamente, ¿no? Que justo hace rato lo dijiste, ¿no? Creo que la pandemia vino a darle más foco a la salud emocional, ¿no? O sea, saber qué está pasando y sobre todo conocernos qué estamos sintiendo, ¿no? Yo conozco muchos músicos, mucha gente que después de la pandemia o salieron con depresión o salieron con ansiedad y depresión. Ahora, por lo general van de la mano o no, o sea, la depresión y la ansiedad, o solo puedes tener ansiedad. Sí, de alguna manera puedes presentar como de manera más significativa aspectos de ansiedad, pero por lo general empieza como a ir de la mano. Okay. Porque de alguna forma el pensamiento empieza como a pendulear, o sea, la forma en cómo está actuando el proceso cognitivo de los pensamientos anticipatorios, entonces se empieza de alguna forma como a marcar una pauta de cómo funcionar de manera alterada, y entonces empieza a dar también en la otra dirección. Sí, pero es que si hubieras evitado esto, ¿no? Es que muy seguramente no me va a salir bien esto, porque la otra vez que pasó, pues fue un la caos. Asociación de hechos, ¿no? Entonces empieza a ver de alguna manera, por eso le llaman que son primos hermanos, okay. Ansiedad y depresión, porque empieza como la forma del pensamiento y los síntomas también físicos empiezan como a retroalimentarse, como se empieza a vulnerar hacia una dirección, como tú lo comentabas hace rato, ¿no? Como ansiedad estamos enfocada en la proyección hacia el futuro y la depresión hacia el pasado, pero de alguna forma se empieza a desestabilizar cuando se está exacerbando de un lado, pero empieza a coquetear con la otra forma. Lado, claro. Entonces por eso se empiezan como a complicarse y volverse muy, muy, muy complejo. Ahora, en la depresión hay ciertos factores que podemos ver de una persona, ¿no? De que a lo mejor está deprimida y así. Para la gente que a lo mejor está en casa y piensa
mi sobrino, mi hijo, mi tía, mi mamá puede tener ansiedad. Digo, ya dijiste ahorita uno, ¿no? O sea, a lo mejor el de las llaves, ¿no? De que, ay, híjole, no cerré la casa y puta, me regreso. Porque eso luego nos pasa luego a todos, ¿no? La pinche alarma del coche, ¿no? De, sí puse la alarma del coche, ¿no? Y ahí andas viendo si la pusiste o no. Habrá gente que no, pero bueno, este es como a lo mejor un punto de ubicar físicamente o ver una persona de, está haciendo esto en repetidas ocasiones, ¿no? Esa sería como una. ¿Hay otros como detonantes o algo que podamos observar en una gente que ya meramente tiene este padecimiento? Sí, yo lo que sugeriría, mi Charlie, es que ya cuando empecemos a identificar que empieza a trascender esa situación en varias áreas de nuestra vida, sí nos acerquemos a un especialista. Y sí lo comento porque a veces es como complicado la parte del diagnóstico. Okay. Si tiene que tener una entrevista un poquito más a profundidad, hacer algunos cuestionarios para poder tener mayor precisión en el tipo de trastorno de ansiedad. Sin embargo, como los generales, pues es esta parte de una preocupación excesiva de algo que va a suceder, ¿no? Pero ya es diario, no es como una situación donde a lo mejor tenías un examen, tenías un evento que requería mucho rigor y te preparaste para ello, y bueno, es lógico que tu cuerpo y tu mente van a estar enfocados en ello y van a tener este tipo de situaciones anticipatorias, pero ya no es lo mismo que en una cotidianidad se presenten y que empiece a trascender en estas áreas de, por ejemplo, del dormir, ¿no? En que no puedo concentrarme en mi día a día, no puedo concentrarme, en que, por ejemplo, tengo irritabilidad, no tengo dificultad también para relacionarme con los demás. O sea, ya empieza a haber un cambio. Dices, oye, pero ¿por qué estoy tan aislado? ¿O por qué de plano? O sea, por ejemplo, la agorafobia es también un tipo de trastorno de ansiedad, que son como a lugares muy concurridos. Entonces dices, bueno, pero si antes me subía al metro o si antes iba a un concierto, ¿por qué ahora me da terror, o sea, estar en un ambiente donde va a haber multitudes? O tengo que ir con una persona. Entonces es como hasta cierto punto ya es algo que brinca mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo tener preocupación sobre ciertos eventos. Sí, lo normal, ¿no? A esta parte de sentirse ya inquieto constantemente, una fatiga también, o sea, fatiga física, incluso fatiga mental, donde dices, ya me siento súper agotado de estar como dándole vueltas, ¿no? A ciertos pensamientos que están proyectados hacia el futuro. Y que luego llegan a ser fatalistas, ¿no? Porque, híjole, estar conviviendo con este tipo de pensamientos de, no sé, es que mi chica ahorita va a agarrar el coche y no vaya a chocar, y si choca, y si se muere, y si no se pone el cinturón, y si hace esto, y si no, y si bla, 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 y vámonos, o sea, de ahí te lleva. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que una persona podría tomar? Ya voy con el especialista, o sea, en este caso a lo mejor contigo, ¿no? Van contigo, y ¿cuáles son? ¿Hay diferentes tratamientos para llevar esto? Sí, así es, Charlie. De los que más se ha demostrado que tiene eficacia es los trastornos, los tratamientos cognitivo-conductuales. No manches, me vas a dar. No. Yo dije, imagínate, me vas a curar de otro para darme otro. como la medicina, como luego de medicamentos, doctores, ¿no? Que mire, se va a tomar esta pastilla para que le deje de doler, pero le va a hacer mierda la panza, ¿no? Así. Es muy chula la medicina. Exactamente. No, perdón, Charlie. Lo que me quería referir es que los tratamientos de enfoque cognitivo-conductual son los que han demostrado también gran éxito en los trastornos de ansiedad. Okay. ¿No? Porque de alguna manera en lo que consisten es un entrenamiento para conocer cómo funciona la mente y cómo de alguna manera puedes ir conociendo el tipo de pensamientos que hay y cómo filtrarlos, ¿no? Y empezar a identificar qué tipo de pensamiento es. Es un pensamiento distorsionado, sí, pero ¿de qué tipo? ¿No? Es un pensamiento que está excluyendo varios factores, es un pensamiento que está justamente llevado hacia el futuro, ¿no? Que no tengo una evidencia que está sucediendo, sin embargo,
me da la sensación que sí. Entonces, bueno, parte de lo que se trabaja mucho en la terapia cognitivo-conductual es justamente ver cómo funciona mi mente con respecto al procesamiento de los pensamientos y qué relación tiene con las conductas. Okay. ¿No? Entonces voy entrenándome para poder ir identificando cuáles son los detonadores que me llevan justamente a incluso tener una reacción física. Entonces empiezo a rastrear y digo, ya vi, ya me caché que es que va a chocar mi novia. Pues no necesariamente va a chocar, porque a lo mejor otros cuántos años a lo mejor llevo de conocerla o cuántos meses y no ha chocado. Claro. No, o de tantos días que la conozco, pues a lo mejor chocó uno, le dio un besito a alguien, ¿no? Pero, claro. Pero no necesariamente es que va a chocar. Sí, es como detectar justo de dónde es la raíz de ese pensamiento, ¿no? O cuando empieza, ¿no? De cuando, estoy empezando, ya sé que no, mejor me relajo, o a lo mejor busco llevar ese pensamiento a otro lado. Sí, ¿no? O también es algo de lo que se trabaja en la terapia cognitivo-conductual, es la adquisición de nuevas herramientas, ¿no? O de habilidades que permitan gestionar. Porque, pues si bien ya identificamos cuáles son ciertos detonadores, es como, a mí me gusta utilizar esta analogía de la caja de herramientas, ¿no? O llámese el botiquín. Entonces tienes una situación, alguien se enferma, entonces tú dices, bueno, ya aprendí a usar mi botiquín, traigo curitas, traigo vendas, traigo abatelenguas, traigo mertiolate, entonces voy utilizando esas herramientas ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor y sin ese botiquín o esa caja de herramientas, cuando se presenta la situación, pues me puedo sentir angustiado de que no le puedo hacer frente. O sea, a lo mejor identifico, sí, claro, estoy sintiéndome alterado por esta situación, pero no tengo herramientas, ¿no? Entonces, parte de lo que se trabaja mucho en este tipo de enfoques es habilitar a la persona para que cuente con esos recursos y hacerle frente de una forma más adaptativa. No es que van a desaparecer las situaciones, no es de que no van a representar situaciones adversas, sí lo es, pero de menos se cuentan con o sea, ¿cómo las puedo llegar a controlar a lo mejor, no? Sí, mucho en psicología se utiliza más el término adaptativo. O sea, ¿cómo voy a tener una respuesta adaptativa? Porque luego controlar parecería que es como... Sí, más de aquí te tengo, claro. Sí, como que aquí te tengo y no vas a poder conmigo. Sí, ¿no? Y no te voy a soltar y aquí, y entonces como no te encontré y aquí, ahí se o esta parte que muchas veces está muy en el cotidiano y en lo cultural de, no tengas miedo, ¿no? O sea, tiene esta como este énfasis en la parte de no tengas miedo, es que está mal que tengas miedo. Tú no tengas miedo, o sea, claro. Los miedos te estorban, ¿no? Para el éxito. O sin miedo al éxito, papi, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. que de alguna manera se entiende el mensaje en esencia, pero parecería que el miedo es un enemigo. Sí, totalmente. Cuando luego puede llegar a ser un gran aliado. Cuando hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a atravesar una calle, vamos a atravesar una calle, pues el miedo de que nos atropellen nos va a ayudar a cuidarnos. Sí, estarte volteando, porque aquí a la gente que nos ve en otros países, aquí si los carros van a la derecha, tienes que voltear a la izquierda, derecha, arriba, abajo y de frente, porque no sabes qué imbécil va a llegar por un lado, ¿no? O una bicicleta o algo, entonces te tienes que estar acá pero gracias a ese miedo, reaccionas ante una circunstancia, ¿no? Exactamente, y eso tiene que ver con varios aspectos, entre ellos el funcionamiento de la amígdala, que es la que nos va a alertar sobre los peligros. Entonces tiene una función bien importante, ¿no? en esa cuestión. Claro. Sin embargo, la parte de el miedo aflictivo, que se le puede llamar, o el miedo de situaciones que no son inminentes, que no son reales, que no tienen un fundamento real o contundente, esa es parte de los pensamientos característicos de la ansiedad. Okay. ¿No? Entonces, de alguna forma, esta parte de conocer las emociones y su función nos permiten ayudar a
a gestionarlo, porque muchas veces diríamos, es que yo controlo el miedo. O sea, a ese punto es el que quería llegar. Sí. Muchas veces tienes esta sensación de, si utilizamos la palabra controlar las emociones, podríamos pensar que entonces yo controlo el miedo. Oye, pero si ese miedo que estás sintiendo, a ver, ¿cómo es ese miedo que estás sintiendo? Mira, lo siento en el pecho, siento como que me está alertando de algo. Pues de alguna manera te está preparando para algo, ¿no? Hay que recordar que nuestro cerebro reptiliano, que es como ese cerebro más primitivo que tenemos, es el que nos prepara para huir, para pelear o para congelarnos. Claro. Pero eso es lo que nos ha permitido subsistir hasta ahora. Podríamos decir que es un cerebro de cavernícola que en esencia funciona muy bien, pero que en otros aspectos no son tan funcionales. Claro, sí. Porque nos lleva a sobrepensar, ¿no? Pero ahí está justamente el punto clave de muchos tratamientos, de conocer cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y cuando ya no es funcional. Cuando de alguna manera dices, oye, qué importante que me avisó sobre esto mi cuerpo, pero esto ya es de mi cosecha, sí, ¿no? Claro, sí. Entonces ya cuando identificas esto es de mi cosecha y puedo meterlo a una especie de filtros, de varias puertas de filtros, donde digo, no tengo la certeza de que esto está sucediendo, o no tengo una evidencia de que va a suceder esto otro, ¿no? Entonces, de alguna manera ya vas adquiriendo estas herramientas que te permiten, pues, poner en tela de juicio tus propios pensamientos y evitar la reacción que tienes ante esos pensamientos, ¿no? Y que justo, o sea, hay muchos tratamientos, ¿no? Aquí está la terapia, ¿no? Que también a lo mejor habrá una terapia o a lo mejor habrá un medicamento en algunos casos, ¿no? O sea, dependiendo del caso, pero lo más importante es que vayan con un especialista y que este especialista pues les dé este diagnóstico. Si no les gusta este diagnóstico, vayan con otro. Exactamente. Y hasta encontrar el que se adapte a su manera, a su forma o a su entendimiento. Porque hace poquito aquí en el estudio llegó una chica que estaba hablando de la ansiedad, ¿no? Y que y la ansiedad, pero que empezó a tener ansiedad desde secundaria, creo. Okay. O sea, o primaria, ¿no? Porque justo no hay edades, ¿no? Para que pasen estos detonantes, ¿no? A veces pensamos de que, es que ya está viejito y está bien ansioso, ¿no? Pero fíjate que interesante lo que acabas de comentar ahorita, Charlie, porque sí hay una edad donde es más vulnerable. Okay. Es que se ubica entre los 35, o sea, como edad de adulto joven, a partir de los 35 más o menos se da por ¿Ahí se puede cuestiones. dar un detonante mayor? Sí, okay. También se presenta en adolescentes, y en etapas que de alguna manera te implican un cambio muy drástico, ¿no? El adolescente es como, de alguna forma no tengo responsabilidades, me resuelven mis papás las cosas, ¿no? Pero ya cuando empiezas a irte a una etapa donde dices, órale, no, esto ya está muy cañón, tengo que empezar a trabajar, tengo que pagar mi depa. Exactamente. Tengo que pagar la renta. Ahí es donde se detonan muchas situaciones de ansiedad, o sea, de acuerdo a las estadísticas, sí lo mencionan. Y pues la ansiedad mencionan también estadísticamente que afecta más a las mujeres que a los hombres, pero hay otras teorías en las que coincido, que por lo general las que se atienden más o las que se preocupan más por la salud suelen ser las mujeres, o sea, son más conscientes de eso, a eso voy. Y creo que están más abiertas, ¿no? Con las emociones. Exactamente, y van más a atendérselo, y por eso estadísticamente es donde se refleja. Okay. Y a veces el hombre es como, no, pero ¿cómo es que justo te decía esto porque la chavita decía que nunca se había atendido y que hasta la universidad se le quitó la ansiedad. Yo decía, no seas cabrón, ¿no? Okay. Y estaba su papá, y su papá decía, no, bueno, es que yo no estoy loco, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. O sea, ese ejercicio, ¿no? De que estás viendo que tu hija tiene esto y tu pensamiento es de no estoy loco y no voy a llevar a mi hija a un psicólogo porque no está loca.
también hay ese choque cultural también y emocional, porque lo acabas de decir. Los hombres, pues estamos peleados con esta onda de no, yo estoy loco, todo puedo y que venga y órale, ¿no? Exactamente. Y las mujeres están más con esta onda de las emociones, del sentir, por qué pasa, ¿no? O sea, y creo que ahí lo vemos reflejado, ¿no? O sea, el señor tenía unos episodios de ansiedad y depresión y el señor decía, no, yo estoy a toda madre. Exactamente. Era porque yo dejé de chupar. Ok, bueno, sí, está bien, muchas gracias, pero pues hay que atendernos, ¿no? Al final del día hay que atendernos. Ahora, la pregunta que yo creo que se llegan a hacer muchos, ¿hay cura para la ansiedad? Sí, definitivamente es algo tratable. Sí, con tanto los tratamientos psicológicos como la parte médica, ¿no? Que muchas veces también ya lo hemos comentado en algunos otros programas, ahí está como estigmatización, ¿no? en los medicamentos. Es como, ay, pero pues no estoy loco, no es para tanto, me voy a volver adicto, me voy a volver dependiente de estos medicamentos, mejor no voy, mejor no me los tomo. Entonces, bueno, hoy en día también ya hay una generación de medicamentos diferentes que de alguna manera también son más amigables y permiten pues llevar a cabo tratamientos completos, integrales, en el sentido de, por un lado, el psiquiatra va a regular la cantidad de los niveles de neurotransmisores, que son a veces los que disparan justamente esos pensamientos tan exacerbados, tan extremos. Entonces van a ayudar a regular. Y por otro lado, la parte de la terapia pues va a complementar justamente cómo suelo procesar los pensamientos y cómo entonces también el llevar a cabo estas herramientas de las que hablábamos, poner en práctica estas herramientas de las que hablábamos, ¿no? Entonces, pues lo ideal es tener como el tratamiento completo, ya en un caso clínico hablando, claro, ¿no? Entonces, cuando se diagnostica como tal una ansiedad, un trastorno de ansiedad en toda la extensión de la palabra, sí es recomendable las dos vías, la parte médica y la parte psicológica. Ok. Oye, está súper interesante porque la verdad es que hay mucha gente que pues luego andamos ahí por la calle sin saber, ¿no? Y creo que está padre saber este tipo de cosas y también que luego hay banda que, no, es que yo estoy bien ansioso, pero pues me meto hasta los codos, ¿no? Y pues también ahí hay detonantes por las drogas o por ciertas sustancias que también te pueden llevar a esto, ¿no? O sea, porque exacto, pues estás en el jajaja, jijiji, y aquí está poca madre y aterrizas y ándale, ¿no? Exactamente. Fíjate que es uno de los factores de riesgo más comunes para detonar ansiedad o depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? La parte también de estar muy expuesto a situaciones de mucha competencia, ¿no? De ser el mejor, de claro, mucho rendimiento, pues que es lo que te decía, en nuestro día a día estamos rodeados de eso, bombardeados de eso. Las redes sociales, cuando no es que las redes sociales son las que ocasionan eso, sino el exceso de poder estar interactuando en las redes sociales, de alguna forma es algo que propicia, porque es demasiada información que tiene que ver con acumular, ¿no? ¿Qué son las publicaciones? Pues son fragmentos que los que estoy buscando reconocimiento. Entonces, entre más likes, más seguidores, no, pues yo ya tengo un canal donde tiene tantas visualizaciones. Entonces estamos como muy siempre queriendo más, ¿no? Y queriendo en este sistema de meritocrático, ¿no? De querer alcanzar metas y a partir de alcanzar números, metas y llegar a gráficas altas, pues nos merecemos cierta recompensa. Entonces, cuando de alguna manera no comprendemos como esa dinámica, podemos caer como en esta trampa, por así decirlo, sí. De que es un pensamiento de no voy a ser suficiente o nunca suficiente, ¿no? Ya llegué aquí, pero nunca suficiente. Sí, o sea, que es como pues esa partecita del quiero más, ¿no? Tengo esto y quiero más. Que alguna vez conocimos a una persona que justo le pasaba eso de que si no era trending topic, o sea, estaba todo el día de malas o con ansiedad de que hice mal, en que la cagué, porque hoy no. Y eso pasa porque
pues sí, en el celular o en la computadora tenemos muchos estímulos, ¿no? Y estamos todo el día bombardeando el cerebro, o en Instagram, ¿no? Que es esta plataforma que ves estilo de vida y toda esta onda y siempre, ay, es que yo quiero eso y quiero, y es de, dude, pues mejor aliviánate, ¿no? Y mejor ve lo que tienes y así, pero porque estamos ahí, ¿no? Y no sabemos cuándo parar de dejar de ver redes sociales, a ver, claro. A veces. Y eso es algo de lo que se ha identificado, ¿no? Recientemente, de que es un factor bien importante para detonar situaciones de trastornos de las emociones, vamos a llamarle, ¿no? No propiamente ansiedad, pero primordialmente porque justamente van encaminados las publicaciones hacia esa parte, hacia en el exterior buscar un reconocimiento. O sea, sí, el punto principal de todo esto es que en el exterior yo busco como mi estabilidad. Sí, o la aceptación, ¿no? De la gente y toda esta onda. Oye, mi Artur, la neta es que es un tema que, híjole, es súper importante y creo que hoy en día, como bien lo decías, es un tema que está en boca de todos, ¿no? Y que luego mucha gente dice, es que tengo ansiedad. Y es de, güey, primero ve con un psicólogo y que te diga si lo tienes o no lo tienes. Sí, ¿no? exacto. O sea, porque ahora ya hay gente que ya se pone que tengo ciertas cosas y es de, dude, no man, primero lo que tienes es que, güey, es ver a alguien. Eso es lo que tienes que hacer. Claro, o de menos como meternos a ciertas fuentes de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud, donde vienen artículos sobre qué es la ansiedad, cuántos tipos de ansiedad hay, cuáles son los hay hasta síntomas. test, ¿no? Ya también que podrías tomar, pero bueno, si detectas alguno Exacto. y ves que estás en un grado alto, pues igual ve ya con alguien profesional a que sí claro. te enseñe, ¿no? Exactamente, pero sí es algo importante el identificar qué fuentes estamos revisando, porque pues sí, hay todo un océano ahí de información en las redes y puede ser que pues no sea confiable, ¿no? O son test de revistas que pues de dudosa procedencia, por así decirlo. Sí, o no te vayas con la tía Cuca, ¿no? Que acá en tía Cuca nada más se la pasa viendo Venga la Alegría, ¿no? Entonces vayan con alguien profesional, vayan con alguien que sabe porque, pues como bien dices, es tratable, ¿no? Entonces creo que todo esto se puede llevar a tener una mejor calidad de vida, porque al final es eso, tener una mejor calidad de vida, en vez de estar con pensamientos de, no, es que ya me van a decir que estoy loco, no, es que ya me van a decir... Mejor ve con alguien y cuando lo empieces a hacer, o sea, pareciera que es magia, pero no, todo lleva un trabajo y un proceso que hacer, pero sobre todo es ponerle atención a lo que uno está sintiendo, ¿no? Así es, eso yo creo que es lo más importante, el informarse para a partir de eso decir, bueno, igual ya identifico ciertos aspectos, ya pasó tanto tiempo de esta situación, muy probablemente entonces sí lo tenga, y entonces ya me ayuda para también buscar un profesional, ¿no? Uh-huh. Buenísimo, mi Artur. Oye, pues muchas gracias por esta vitamina. ¿Dónde te pueden encontrar para la gente que a lo mejor se quedó con más, que quiere una consulta a lo mejor más específica o claro algo? Sí, ¿dónde te podrían encontrar? Pues mira, en Facebook estoy como Arturo Fernández Medina. Y en Instagram estoy como Texturas Sonoras. Texturas Sonoras es el proyecto en el que tengo 3 elementos fundamentales para el trabajo pues de las emociones, que sería la ejecución en vivo de música, técnicas contemplativas, o sea, prácticas de meditación y también prácticas de psicología, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar en Instagram y para que saquen una cita y con gusto los atendemos. Y que está buenísimo, la verdad, yo siempre recomiendo al Artur. La verdad es que creo que hace rato lo dijimos, ¿no? Hay que llegar con la persona que mejor te adaptas, ¿no? Creo que yo después de un camino me adapté contigo porque justo esto, ¿no? O sea, pues eres chavo, entiendes un poco más, porque luego vas con ciertas personas que dices, ay, güey, mejor ni le digo porque ya me está haciendo una cara, ¿no? Entonces, pero al final es que se traten, ¿no? Al final es que busquen esta ayuda con quien mejor sean. A mí, la verdad es que me encanta mucho tu perfil porque, pues, estás en muchas áreas
que no nada más es justo la psicología, sino también, como dices, ¿no? La terapia con sonidos y todo este tipo de cosas que puede ayudar. Y Exacto. No nada más a grandes y adultos, también a niños. Entonces, pues bueno, atiéndanse, que creo que es lo más importante. Muchas gracias, mi Arturo. Igualmente, mi Charlie. Encantado de estar aquí en Vitamina D. Me late. Y pues ya tendremos una de mindfulness para que la gente ya... Sí, porque luego hay unas que dicen, ay, yo mindfulness es hijo, güey, mejor. Yo conozco a 2, 3 que sí, seguro tú que me estás viendo. Hijo, no hay que decir tu nombre, pero hijo. Hay unos que sí, no. Yo últimamente a uno se le ha metido a la cabeza que hace ciertas cosas que a lo mejor sí, pero hace otras prácticas que no. Y entonces es cuando no eres congruente, ¿no? Creo yo. Okay. Pero bueno, ya lo veremos en otro programa. Sí, claro que sí, para que conozcamos pues prácticamente la esencia de lo que es, de dónde proviene, su terminología y la parte también de lo que no es, ¿no? Porque a veces que nada más se enfoca uno en una definición, pero ya cuando quieres explorar qué no es, te quedas como con la duda, ¿no? Claro. Y dices, ay, esto que estoy haciendo, que me encontré en YouTube y que dice que es mindfulness, pues aquí dice, ¿no? Pero puede ser que no esté alineado realmente a la esencia de lo que es. Y bueno, y conocer cuáles serían algunas prácticas específicas de lo que es el tipo de terapia, de práctica, uh-huh. Y sus beneficios, ¿no? Entonces, y cómo ayudan justamente al entrenamiento mental y por lo tanto a la prevención de ciertos trastornos de las emociones. Y que justo, o sea, revisen a quién van a ver, porque luego hoy en día hay mucha gente que es coach de vida y híjole, ¿no? Y dices, bueno, está bien, creo que nada más investiguen un poquito el background. Sí. Y que vayan bien recomendados. Exacto. También, ¿no? Porque claro. Sí, yo he visto 2, 3 nuevos coaches de vida que digo, ay, güey, o sea, me está regañando, ya, está bien, no me pegue, está bien, sí la cago, ¿no? Pero bueno, y para toda la gente que sigue Vitamina D, muchas gracias por habernos seguido el día de hoy. Yo les recuerdo las redes sociales, a mí me encuentran como @monterrock_, ahí estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en todas las plataformas, obviamente de audio, nos encuentran como Vitamina D, ahí pueden escuchar todas las vitaminas. Próximamente pues tendremos otra vitamina de la salud emocional para que ustedes pues la sigan y nos puedan compartir. No se olviden obviamente de ver todo el contenido que hace Podbox para todos ustedes. Y pues nada, yo soy Charlie Mont, espero que tengan un gran día, una gran noche o lo que sea que ustedes estén. Pásenla muy bien, es hora de cerrar este frasco y es hora de decir adiós. Acabas de recibir tu dosis necesaria de vitamina D. No te olvides de suscribirte y compartir. Gracias por vernos y escucharnos. Esto fue Vitamina D con Charlie Mont. ¿Y a ti? ¿Te hacen falta vitaminas? Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.